Para mí ayer fue evidente, evidentísimo, diría, que hoy o a lo más tardar la semana que viene, porque ya os digo que el viernes hago puente y no voy a grabar, em, que hoy o a lo más tardar la semana que viene iba a tener que hacer un capítulo hablando de esto. Es cansino, es un asunto que no el capítulo, lo estaría vendiendo mal en esta entradilla. No creo que vaya a ser pesado el capítulo. Es en sí el tener que hablar de esto una vez más. Ayer a primera hora, antes de ayer en realidad a primera hora, apenas 3 horas después del apagón, el líder de la oposición, Feijóo, como si tuviera un papel constitucional más allá del Parlamento, ¿sabéis? Del Parlamento, no de los medios de comunicación, del Parlamento, no de la calle, no de un Consejo Nacional de Seguridad. No, no hay ningún sitio en donde diga que al líder de la oposición se le tiene que contar nada del Consejo de Seguridad Nacional. Ayer me callé algunas cosas que pienso porque me pareció que al final del día, llamada del Borbón mediante o lo que fuera, el señor Feijóo templó un poquito. Templó un poquito porque, claro, en la medida en que se pueda ver con expectativas de poder ganar unas elecciones y obtener el apoyo suficiente y sumar con Vox para poder gobernar España, tiene que dar apariencia de que puede gobernar. Porque los ejemplos de las comunidades autónomas, Madrid aparte, en donde tiene mayoría absoluta y nos guste más o menos, hay una gestión de la señora Ayuso. Insisto, nos guste más o menos. Es una comunidad que funciona, se están privatizando muchas cosas, habría millones de cosas que me diríais y que tendríais razón, pero no quiero hacer ahora una crítica política desde el punto de vista ideológico. La Comunidad de Madrid tiene una mayoría absoluta, es gestionada por una señora. Punto. Bueno, por una señora y por su equipo, que no solo es ella. No hablo de eso. Eh, ¿A dónde quiero llegar? A que resulta muy cansino, que ayer a la noche estuviéramos leyendo que el señor Feijóo había utilizado el día, en lugar de para felicitarnos y congratularnos de que, sea lo que sea la causa, hemos vivido una situación de crisis durante 24 horas, en algunos lugares igual hasta un poquito más. En algunos lugares como aquí, por ejemplo, desde donde os hablo, apenas fueron 2 horas, pero claro, yo no voy a mirar no voy a mirar la situación solo desde mis gafas. No me refiero a las gafas ideológicas, las gafas de mi experiencia de antes de ayer. ¿Vale? Entiendo que no es lo mismo la gente que pasó la noche en la estación de Atocha. Me sigue curioseando por qué la gente no se puede coger una pensión, pero bueno, voy a dejarlo ahí, ¿vale? Me extrañaron algunas expresiones que vi. A la gente hay que atenderla. Eso es así. Y son los gobiernos los que tienen que atenderlos. Pero me resulta cansino tener que hablar del señor Feijóo y de su expresión. Otra vez no ha querido asumir el mando referido al presidente Sánchez. Otra vez no ha querido asumir el mando. O sea, de verdad, la visión de este hombre respecto a la realidad, pues es como si realmente no lo hubieran operado sus miopías o lo que tuviera y le estuvieran haciendo falta las gafas que ahora ya no lleva. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, efectivamente, hoy es miércoles 30 de abril de 2025. Espero y deseo haber cobrado a estas horas. Este es el capítulo 1445 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y que no vuelve hasta el lunes que viene. En esta casa se celebra el Día del Trabajo. Vamos con las consecuencias políticas de lo que hablamos ayer. Aquello en lo que yo ayer no quise entrar porque me parecía que era un día para estar todos juntos, sin fisuras. Que todas las personas de este país juntas pudiéramos enfrentar un desafío
que tenía responsables técnicos, una empresa privada pero que es estratégica para el funcionamiento del Estado como es Red Eléctrica de España, con cierta participación pública, un gobierno gestionando y un montón de gobiernos en comunidades autónomas gestionando. Ese era el día para apoyar a todo el mundo, para que diera igual si es la Comunidad de Madrid, la de Andalucía, la de Extremadura o la de Euskadi o la de Galicia. Para apoyar a todas las personas y para apoyar a todas las administraciones y a todos los técnicos, como funcionario también que soy. Entender que cuando se da una catástrofe o cuando se produce una situación de emergencia nacional, que creo que ayer no manejé bien el término todo el rato, pero creo que este es el término, al menos en 8 comunidades autónomas de las 17 que tiene España, pues hay que estar juntas. Es que no queda otra. Ayer Feijóo, muy a pesar de que hubo gestos por parte del Borbón para que hubiera unidad, en fin, el gobierno también intentó que el Borbón tomara parte de eso para que hubiera unidad. Más allá de eso, ayer lo que hizo Feijóo fue volver a atacar al gobierno. Sorprendidos estamos. Estoy completamente sorprendido, pero completamente sorprendido. Y alguien podría decir, bueno, pero le he atacado porque realmente ha ocurrido algo muy grave. Y no vale con decir, bueno, es que esto no había pasado nunca. No, está bien. La oposición está para hacer oposición. Ojo, que nadie se equivoque. No estoy diciendo que el señor Feijóo no tenga derecho a criticar. Lo que digo es, ¿a qué se agarra para criticar y qué recadito deja por debajo? Como siempre, de intereses. Pedro Sánchez otra vez no ha querido asumir el mando. Se refiere a que Pedro Sánchez no decretó en toda España el estado de emergencia nacional. Pues mire usted, señor Feijóo, a lo mejor resulta que ustedes en Cataluña y en Euskadi no pintan nada. Pero yo le digo que como en Cataluña, donde la normalidad volvió relativamente pronto, o en Euskadi, donde la normalidad, termómetro, mi madre, a las 2:30 de la tarde, efectivamente tal y como os dije, coincidiendo con mi llegada a Galdacao, volvió la luz 2 horas después, en lo que fue un apagón muy llamativo, pero nada del otro mundo. Nada del otro mundo. No lo voy a ver con esas gafas porque muchos de vosotros, muchas de vosotras, habéis tenido apagones muy largos. Algunos recuperaron en el entorno de Madrid, me consta, por gente conocida. En torno a las 10 de la noche ya había gente con luz en el centro, en la zona, por ejemplo, de Chamberí, y otros barrios a los que llegó antes y otros barrios a los que igual llegó después, no lo sé. Lo que viene siendo un problemón de escala antológica resuelto en aproximadamente unas 10 horas en su parte más dura, más crítica y más compleja. ¿Vale? Que es volver a poner en marcha todo el sistema energético español. Ya dijo el presidente del gobierno, y yo lo comenté creo en el capítulo de ayer. No lo comenté en el capítulo de ayer. En realidad, esto a lo largo del día de ayer lo compartí en Blue Sky. No es el momento de abrir el debate nuclear sí, nuclear no. Ese es un debate que el gobierno actual ha decidido demonizar la energía nuclear. Es evidente que la energía nuclear tiene problemas. Quien diga que no tiene ningún problema, que tiene 0 problemas, no está diciendo toda la verdad. Y la visión ecologista tradicional, pues quizás se ha visto un poco superada por muchos retos. El reto de las emisiones y muchos otros retos. Por lo tanto, a mí ahora no me pidáis que forme parte de un escuadrón de los antinucleares o de los pronucleares. Creo que es algo que debe
como mínimo valorarse. Pero no creo que en una situación de estas, y no creo que se pueda faltar a la verdad para decir no podemos depender de las renovables, como dijo ayer el señor Feijóo. Claro que no podemos depender de las renovables. Claro que no. ¿Es que acaso se piensan que esto, además de ser una decisión política, no tiene informes técnicos que avalan que España se puede recuperar en 10 o 12 horas mayoritariamente de un problemazo como el que tuvimos antes de ayer? Con lo que tenemos. Recuerdo, con lo que tenemos menos lo nuclear. Lo nuclear es lo último que se suma a la generación en España después del problema que hemos vivido antes de ayer. Lo último que vuelve a aportar energía y a ponerse, vamos a decir, a producir energía a full, son las nucleares. Es lo último que se termina por, vamos a decir, entre comillas, encender, que no se apagan, pero para que me entendáis. Lo han explicado expertos, que no sé a qué votan, me da igual, de todo tipo y de todo pelaje, pero expertos que lo explican muy bien. Hemos visto hilos en Blue Sky, hemos visto explicaciones en Televisión Española, en la cadena SER, en otros medios de comunicación. Hemos podido asistir a muchas explicaciones, no de qué es lo que ha pasado, que todavía a estas alturas no lo sabemos, aunque todo el mundo, incluidos estos técnicos, no los políticos, no Pedro Sánchez, todos están diciendo que se va a saber, porque todo esto queda registrado y se va a terminar sabiendo. Portugal ha pedido una auditoría independiente a Europa. Recordemos que ahora Portugal está gobernado por la derecha y es como la espalda que está ahí detrás de la península, en la parte trasera de la península ibérica o delantera, según cómo lo queramos mirar. No quiero menospreciar a Portugal, que es un país que adoro. Pero ya surgen ahí las críticas políticas. Yo no sé por qué no puede todo el mundo hacer lo que hizo ayer la señora von der Leyen, que es lideresa de la derecha europea, que es apoyar un país que estaba en apuros y todos a una como Fuente Ovejuna. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que añoro a gente conservadora o liberal como la señora von der Leyen, con todos sus defectos y todas sus virtudes, afrontando una crisis de este tipo, con un gobierno plural, dicho sea de paso. El gobierno europeo, quiero decir. Bien. Otra vez no ha querido asumir el mando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha vuelto a hacer exactamente lo mismo que hizo en Valencia. Y reconozco que lo de Valencia es cuestionable como mínimo, porque el gobierno podía haber suspendido los deseos del señor Mazón, dejadme solo, aunque no me vais a encontrar, y haber declarado la emergencia nacional en el territorio de la Comunidad Valenciana. ¿Lo podía haber hecho? Sí. ¿La ley de protección civil lo permite? Sí. Ha quedado claro con esto que nos ha ocurrido antes de ayer. ¿Decidió el gobierno hacerlo? No. ¿Por qué? Lo han explicado muy claramente. Porque suspender de facto las competencias de una comunidad autónoma sin que la propia comunidad autónoma voluntariamente lo haya pedido es como mínimo cuestionable. ¿Es legal? Es totalmente legal, lo permite la ley. Es cuestionable. Quizás en Valencia hizo falta, porque es evidente que en Valencia, aunque la unidad militar de emergencia se desplegó, aunque se hicieron muchas cosas, no fue suficiente y la gente sufrió demasiados días. Por culpa de un gobierno autonómico incompetente. Lo dice la propia derecha, no es una cosa mía. Lo dice Federico Jiménez Los Santos. Un gobierno autonómico incompetente, liderado por un incompetente mentiroso que oculta la factura del Ventorro y que no nos va a contar nunca, si de él depende, qué estuvo haciendo. Que ha borrado las grabaciones. No, que sí, que es que la ley permite el borrado de grabaciones. Sí, pero el sentido común te dice que si esas grabaciones te van a salvar el culo político, no las borras, las dejas. Porque las grabaciones de la entrada al CECOPI o como se llame el sitio ese, bien que las distribuyeron.
Pero el asunto en Valencia tenía un cuestionamiento al gobierno de España de si no debería de haber pasado de semejante mamarracho, que ahora ya lo sabemos que lo es, y haber optado por el beneficio de todos los valencianos por asumir o por declarar el estado de emergencia nacional en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia, o donde hubiera sido correcto. No sé si se puede aplicar a una provincia, si se puede aplicar a toda una comunidad autónoma obligatoriamente, no sé cómo va. Antes de ayer lo pidieron 8 comunidades autónomas y el gobierno lo asumió. Y el gobierno dijo, y todas aquellas otras que quieran, aquí estamos. Lo vamos a asumir. Y entonces viene Feijóo y dice, otra vez no ha querido asumir el mando. Por favor, señor Feijóo, ¿puede usted hacer labor de oposición criticando algo que sea criticable? No critique al gobierno por respetar el deseo de comunidades autónomas que evalúan con sus autoridades y técnicos de protección civil que las cosas no requieren la declaración por parte del gobierno de España de la emergencia nacional en esa comunidad autónoma, y el gobierno de España decide no declarar la emergencia nacional en esas comunidades autónomas. 9. Y las declara en 8. En las 8 que lo han pedido. En las 8 que al pedirlo le están diciendo al gobierno de España, necesitamos tu ayuda y tu colaboración. Y el gobierno de España dice, por supuesto, colaboración interinstitucional. No veo el motivo por el que hubiera habido que declarar en Euskadi el estado de emergencia nacional. ¿Por qué? ¿Lo ha pedido el gobierno vasco? No. ¿Lo puede imponer el gobierno de España con la ley de protección civil? Sí. ¿Para qué? No estaba pasando nada. Sí, no salían trenes de la estación de Bilbao, ni de la de Vitoria. Ni los vascos, ni los trenes que están por transferirse a Euskadi, que son los de cercanías, los de Renfe en general, no solo los de cercanías. Bueno, creo que solo los de cercanías son los que están pendientes de transferencia, porque los otros se mueven a lo largo de todo el territorio del Estado y lógicamente no creo que sean transferibles. No, pero no me quiero meter en embolados. Quiero decir, falló eso. No falló nada más. Nada más es nada más. Aquí se paró el metro. Esta mañana el metro funcionaba. Esta mañana, por el momento en que estoy grabando esto, funcionaba el Euskotren. Funcionaba todo. En Euskadi no se necesitó. Entonces, ¿por qué tiene que venir el gobierno de España a imponer un estado de emergencia en la comunidad autónoma de Euskadi que no lo ha pedido y encima no es necesario? Segunda cosa. ¿Hay comunidades autónomas en donde era necesario declarar el estado de emergencia nacional y no se pidió? Que se le pidan responsabilidades a los presidentes y presidentas de esas comunidades autónomas, sean de la ideología o del partido político que sean. ¿Os acordáis que ayer dije que al principio había tenido mis sospechas y que no me había gustado nada que algunas comunidades autónomas se pusieran a la cabeza a la hora de pedir que el gobierno de España asumiera el control a través de la declaración del estado de emergencia nacional en sus comunidades autónomas? Léase Extremadura, léase Andalucía, léase Comunidad de Madrid. Luego ya vino Murcia, vinieron otras. Claro, el gobierno del Partido Popular está en varias de ellas, en muchas. Algunas son del PP, algunas otras no, que lo pidieron, como Castilla-La Mancha. ¿Y el gobierno qué hizo? Asumir su responsabilidad de declarar la emergencia nacional en aquellas comunidades autónomas que lo habían pedido. En las que no lo habían pedido, no. Porque los datos que debía de tener el gobierno en ese momento, y lo que hemos visto que ha ocurrido, que es la vuelta a la normalidad, ha habido personas que han pasado mal, ahora pérdidas económicas, es que lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido, eso no lo podemos borrar. La pregunta es, ¿era tan grave como para declarar el estado de emergencia nacional en toda España de manera unilateral por parte del gobierno de Madrid? Aquí en Euskadi decimos gobierno de Madrid o gobierno de la nación, ¿vale? Pues yo creo que no. Esto es tan evidente que el señor Feijóo hace el ridículo diciendo esto, cuando podía haber seguido insistiendo en la falta de información de las primeras horas,
que hubiera sido respondida seguramente por parte del gobierno diciendo, oiga, mire, estábamos trabajando. No teníamos en ese momento ni puñetera idea de lo que estaba pasando. Y no parece lo más razonable salir a la opinión pública a decirles, oiga, miren, en este momento no tenemos ni idea de lo que está pasando. Cuando pareció razonable decir, todavía no sabemos qué está pasando, pero todo esto tiene un proceso, que se entrena, que todos los años hay un simulacro de este estilo, como han dicho expertos en energía de ideologías diversas y que han participado en gobiernos diversos en estos protocolos. Se siguió el protocolo. Red Eléctrica, como dije ayer, empezó por aprovechar la energía que venía de Francia, la energía que venía de Marruecos, para poner en marcha los primeros sistemas de ciclo combinado de quema de gas, al mismo tiempo que algunas centrales hidráulicas, que son autónomas, que pueden ponerse en marcha por sí mismas, aunque no haya en ese momento tensión en la red eléctrica, empezaron a volcar energía a la red. ¿Para qué? Para seguir poniendo en marcha más centrales de ciclo combinado, de las rápidas, de las que queman gas. ¿No podemos depender solo de las renovables? No, no podemos depender solo de las renovables. Pero ojo, hagamos una diferenciación. No podemos depender solo de las renovables de manera habitual, por lo cual necesitamos la energía nuclear, porque usted lo diga. O no podemos depender solo de las renovables para poner en marcha y volver a berpiztua, se dice en euskera. ¿Cómo sería la traducción? Pistu es encender, reencender. No sé cómo, no tiene una traducción fácil el castellano. Encender de nuevo. Volver a poner en marcha. ¿No? Pero en el sentido de encender una chispa. Ese berpiztua del sistema de generación energética española se fue siguiendo poco a poco. Se ha explicado hasta la saciedad. El sistema no puede volver de golpe porque la energía que se va generando en los medios que son más fáciles de poner en marcha es la que sirve para que los medios que son más difíciles de poner en marcha se pongan en marcha. De manera que volvamos a recuperar completamente la capacidad de generación y la capacidad de transporte de energía a través de la red eléctrica de España. Y lo último de todo, no lo que nos salvó, sino lo que complicó el final de la jugada para poner en marcha todo el sistema, fueron las nucleares. ¿Hay que demonizar a las nucleares por eso? No, simplemente es una constatación. En el protocolo de red eléctrica de España, las nucleares es lo último que se reinicia, vamos a decir, aunque no se llegan a apagar, evidentemente, que se reinicia para volver a volcar energía al sistema. Y es un reinicio con mucho cuidado, porque son generadores de energía muy poderosos que tampoco pueden meter una sobredosis de energía al sistema, porque el sistema, como se dijo en algún medio de comunicación durante el día y luego he visto reflejado en un hilo muy interesante de Blue Sky que se ha compartido en la comunidad de Bala Extra en Telegram, el sistema se basa en un equilibrio. Se basa en un equilibrio, es difícil de explicar, pero básicamente se puede resumir diciendo que todo tiene una sincronía. Todo tiene unos pulsos que tienen que estar sincronizados, vamos a decirlo así, lo estoy explicando como si yo supiera de esto, ¿vale? Que me perdonen los que sepan, porque esto seguramente se parece a la realidad como un monje a dos pistolas. Pero es algo parecido a lo que estoy contando, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que da mucha pereza. Habrá muchos motivos para criticar a este gobierno, pero saber de entrada, como yo ya sabía antes de ayer, que lo que estaba pasando, igual el mismo día hubo un amago y luego Feijóo, se puso diciendo que había que seguir las indicaciones del gobierno, que se llevaran a cabo acciones por parte de la ciudadanía escuchando las fuentes oficiales. Dije, madre mía, a este hombre que le han dado un nervocalm como a la mamá y al papá de Mafalda.
se ha tranquilizado y está diciendo cosas sensatas. Pero claro, se le escapó un ya habrá tiempo. Tiempo no ha habido. Tiempo no ha habido. O sea, menos de 24 horas después estaba usted ya criticando como si fuera usted un vecino o una vecina de patio. Un poco más de fundamento en la crítica, por favor. Un poco más de fundamento en la crítica y un poquito menos de enseñarla en agua. Que es que se le ve de lejos. No podemos depender de las renovables. Es decir, vamos a aprovechar para volver a sacar el debate nuclear. Y que todo esto tiene que ver, como diría, sin ningún... Bueno, y habrán dicho, lo que pasa es que yo no les leo, les tengo bloqueados en todas partes. Esos, los del vasco de barba musulmana. Esos están encantados con la idea de lo nuclear. Seguramente no tienen ni idea de energía. Ni idea, porque en ese partido gente que tenga talento y gente que tenga un poquito de conocimiento y de nivel intelectual... empecemos por el líder y de ahí para abajo los más intelectuales son básicamente unos nazis. O sea, quiero decir, esto es lo que hay. No tengo ninguna duda de que en el Partido Popular hay expertos en energía. Gente de ideología conservadora que proviene seguramente del mundo empresarial y que conoce el sector. Me consta, porque he estado años en algún congreso federal del Partido Socialista Obrero Español y he visto con qué conocimiento algunas personas, por su desempeño profesional o por su desempeño político, conocían el mundo de la energía. Entonces, no tengo ninguna duda de que al menos en esos dos partidos políticos, seguramente en más, y seguro que en Vox no va a ser el sitio, hay gente que habla de esto y sabe de esto. Y que hay un debate abierto y que este gobierno en concreto, desde hace mucho tiempo, y teniendo en cuenta que no se están construyendo centrales nucleares nuevas, porque también es que se genera un debate vacío, que es el debate de lo nuclear como si fuéramos a construir mañana centrales nucleares. Y eso ahora mismo no lo está defendiendo nadie, que yo sepa. Igual el PP sí, pero yo creo que no. Porque tendría además respuesta ciudadana seguramente en los lugares. Basada en antiguos pensamientos de ecologismo de los años 70. Posiblemente. Basados en los miedos de Chernóbil, posiblemente, pero habría respuesta ciudadana, como la hubo para los almacenes nucleares de residuos nucleares, ¿no? No, de lo que se trata es de que las centrales nucleares, que fueron unas infraestructuras que se construyeron con permiso del Estado, muchas de ellas en la época de Franco, por no decir todas, y que se concedieron para un tiempo, como las autopistas, aunque ya sabemos que el Partido Popular es muy amigo de renovar las concesiones. Lo hizo Aznar, sin ir más lejos, alargó 20, 10, 30 años algunas concesiones de autopistas, cuando se habían concedido y se habían construido con el compromiso de retornarlas a lo público en un determinado momento, y con la excusa de que mantener esas carreteras cuesta dinero, pues se han dejado nuevamente que estén bajo peaje. Este gobierno llegó y empezó a levantar peajes en aquellos lugares en donde se llegaba al final de las concesiones. Y está pasando lo mismo con la energía nuclear. Se está cambiando el modelo. Hay un debate muy interesante de si vamos a ser capaces de llegar al objetivo de emisiones de CO2 con los medios renovables, mayoritariamente los medios renovables. No tengáis ninguna duda de que con los medios renovables no se pone en marcha el sistema de generación energético español ni de ninguna parte. Se necesitan esas centrales de ciclo combinado, se necesitan esas centrales hidroeléctricas que sirven para reiniciar el sistema. Pero no es lo mismo tener una batería para reiniciar el sistema que todo el sistema dependa de la energía que tú tienes en esa batería. No es lo mismo defender que todo tienen que ser centrales nucleares y centrales de ciclo combinado o presas hidroeléctricas que defender que mayoritariamente tenemos que depender de energías renovables porque el planeta no soporta otra cosa.
Y vamos a considerar las renovables también, las hidroeléctricas, aunque eso tiene otro debate, ¿vale? Porque tienen un impacto medioambiental fortísimo en los lugares en donde se construyeron. Han reconfigurado paisajes enteros. Pero, por favor, centremos el debate político en otra cosa. El debate político no es si el presidente del gobierno decidió declarar la emergencia nacional. Todos sabemos, todas sabéis, incluidas las personas que me escucháis, conservadoras, que votáis al Partido Popular o que estáis en esa órbita, que si Pedro Sánchez hubiera asumido, sin la petición de las comunidades autónomas, la emergencia nacional en todo el territorio, la crítica hubiera sido la contraria. Que Pedro Sánchez se había hecho con el poder sin permiso. Os recuerdo cómo el Tribunal Supremo, a instancias de Vox, llegó a declarar el estado de alarma ilegal. Menos mal que luego llegó el Constitucional y puso las cosas en su sitio y dijo que en ningún momento se había vulnerado la Constitución. Entonces no se puede estar en misa y repicando. No se puede pedir al mismo tiempo pan y al mismo tiempo arroz. O sea, vamos a decidir qué tipo de hidratos nos metemos. No puede ser que le acusemos al presidente de ser un dictador y querer tener el poder absoluto y al mismo tiempo de no ejercer el poder absoluto, cuando de manera voluntaria no se lo piden como forma de ayuda las comunidades autónomas. ¿Habéis escuchado al gobierno de España echar en cara? Espero que no a estas horas. Espero que no, porque me decepcionaría mucho que ningún miembro del gobierno de España esté diciendo, vaya, fueron incapaces en Madrid de asumir la emergencia que supuso el apagón. No hemos venido a esto para decir estas cosas. Hemos venido a jugar, a ayudar a la ciudadanía. ¿Estoy un poco enfadado? Sí. ¿Por qué? No lo sé. No tiene ningún motivo, porque yo esto ya lo sabía. Lo sabíamos todos, lo sabíamos todas. Lo sabíais los que votáis a la izquierda, a la ultraizquierda, al centro, a la derecha y a la ultraderecha. Todos y todas sabíamos que en muy poquitas horas, cuando el muerto todavía estaba caliente, ya iban a estar hablando del nuevo novio para la viuda. Pues eso es lo que ha hecho el señor Feijóo y la verdad me apena bastante. Ha perdido nuevamente una oportunidad de demostrar que es un señor que sí tiene calado de Estado. Cara de presidente del gobierno no se le está poniendo. Tampoco se le puso a Casado. Y no creo que por ahí llegue al poder el Partido Popular, pero ese es otro debate también, igual que el de la energía nuclear, en el que no me quiero meter porque además no soy ningún experto. Hay gente muy interesante en el mundo del podcasting que conoce todo eso y que defiende la energía nuclear y que merece ser escuchada, os lo aseguro. Pero desde luego, aprovechar que el Pisuerga pasa por Palencia y no por Valladolid, es decir, no saber ni siquiera dónde hay que aprovechar por donde pasa el río, es terrible. Y nada, os dejo con esta chapa. ¿Qué queréis que os diga? Me he quedado muy a gusto. Como no voy a grabar mañana, que es 1 de mayo, y no voy a grabar el puente porque el puente es sagrado, pues os vuelvo a calzar un capítulo de media hora. Ya lo siento, aunque ayer mucha gente me agradeció el capítulo y yo también, pues me vengo arriba. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra y por esta semana, además, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord precisamente de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana, largo fin de semana y ojalá que tengas puente y lo puedas disfrutar con los tuyos o de la mejor manera que te apetezca. Y nos volvemos a escuchar el lunes.